poderoso Dios. Eso es lo que nos habla y lo que nos dice la Biblia. Recordamos que dice en segunda de Pedro, capítulo 2, verso en 1 adelante, dice, pero hubo en el tiempo pasado también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá tiempo futuro, y es para ahora, entre vosotros falsos maestros, personas que son falsas? Por eso dice la Biblia que por su fruto se conoce todo árbol. Alabado sea Dios. Y son los frutos del Espíritu, si están o no en esa persona. ¿Qué introducirán? Dice, que van a introducir, que van a empezar a poner, que van a empezar a introducir. Dice, encubiertamente. No la van a hacer al descubierto, sino que van a ser encubierto, que van a empezar a introducir cosas heréticas, o sea, doctrinas de herejía, van a cometer sacrilegio dentro de la iglesia de Jesucristo, que van a cometer, empezar a entrar, van a empezar a probar todo este mover, hermano, que hay del Espíritu. Nosotros somos evangélicos, creemos en el hablar en lengua, creemos en el mover del Espíritu, pero todo con orden. Se tiene que hacer con orden y decentemente, como lo dice Pablo allí en la primera epístola allí de Corintios. Que todo se tiene que hacer y hablar decentemente y conforme a las Escrituras. Amén. Todo se tiene que estar sujeto a las Escrituras. Y el orden, principalmente el orden y el respeto. Por eso se ha perdido el respeto en los feligreses, en las personas que vienen. ¿Por qué? Porque los de adelante son los que introducieron cosas heréticas y son los de adelante primero que predican con el ejemplo. Alabado sea Dios, que así nomás, todo light. Por eso los de adelante, los supuestamente falsos maestros, los falsos ministros, los falsos apóstoles que supuestamente se autonombran, esos son que introducen doctrinas erróneas. Ya no van a hablar más del ayuno, no van a hablar más de la oración, ya no van a hablar más de Jesucristo, ya no van a nombrar más a Jesucristo en las alabanzas, sino que van a tratar de superponer ese nombre, de ponerle Dios, de ponerle otro nombre, ¿no? Cantarle al amor como le cantan hoy, pero y el nombre de Jesucristo no aparece. Porque Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, ya la sangre de Cristo, hermano, ya no se nombra en las iglesias, ya no se nombra, alabado sea Dios, ni se canta con los coritos de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque allí, hermano, se va a revelar el espíritu del anticristo, algún demonio, porque cuando se pronuncia Jesús de Nazaret se tiene que temblar los demonios, porque dice que los demonios al nombre de Jesucristo tiemblan. Y la sangre de Cristo, hermano, a su nombre sea la gloria. La sangre de Cristo. El creyente, el de la iglesia de Jesucristo ha perdido, alabado sea Dios, el nombre de Jesucristo de Nazaret en su boca, de alabarlo, de adorarlo, pero también, hermano, de la sangre de Cristo, hablar de la sangre de Cristo. Se molesta cuando uno habla de la sangre de Cristo. Le empieza a entrar le empieza a entrar, hermano, como algo por dentro, se molesta, como que quieren, yo qué sé, como que quieren, yo qué sé, hacen fuerza, hermano, crujen los dientes y quieren levantarse, hermano, porque ya no está ese fluir del Espíritu. Ya no está, hermano, Jesucristo en esa vida. Sienten ganas como agarrarlo y acogotarlo, hermano, al que está predicando, al que le está hablando de Jesucristo y al que le está hablando de la sangre de Cristo. Ya no están dentro de los cultos, ya no están dentro de la Biblia, no están dentro de las prédicas. ¿Por qué? Porque se ha ganado la carne. El enemigo ha introducido a falsos maestros, alabado sea Dios, que ha introducido encubiertamente herejías heréticas, herejías, hermano, dentro de la iglesia. Predican en la carne. Predican, alabado sea Dios, no oran, no ayunan, no buscan la dirección de Dios, hermano, para poder predicar con el poder del Espíritu, hermano. Por eso hay pocos convertidos.
Por eso ya no obra el Espíritu Santo como tiene que obrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque se predica en la carne, se hace todas las cosas en la carne. Porque las personas no se santifican, no se purifican. Están contaminadas, están condenadas, alabado sea Dios, y todavía siguen así. El Malaquías habla allí en el capítulo 2 de lo que los sacerdotes, hermanos, se tienen que purificar. Y no se han purificado todavía. En el Antiguo Testamento también habla de que los sacerdotes para festejar la Pascua, hermano, y para entrar en el lugar santo y santísimo tienen que purificarse y santificarse, pero son los que menos se santifican, hermano. ¿Por qué? Porque andan en carne, quieren andar en la carne, que gobierne la carne. Alabado sea Dios. Quieren obras de la carne, frutos de la carne, quieren andar en enemistad, predican andando en enemistad, predican debiendo, predican haciendo cosas que no tienen que hacer, andan en la carne. Por eso dice Pedro, pero habrá pero habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras porque quieren destruir la obra de Dios. Satanás, hermanos, se disfraza como ángel de luz. Sus profetas, sus ministros también se disfrazan como ángel de luz, pero no lo son. Son personas que son gobernadas por la carne, porque a todo le va bien. ¿Cuántas personas hay que de repente conocen o conocemos, hermano, alabado sea Dios, que supuestamente no se congregan, no hacen lo que dice la Biblia en el congregarse y todavía salen, ¿no?, en el Facebook y todo lo demás, sacan cosas de Dios como y tendrán nueva fuerza y gloria a Dios, y Dios te va a ayudar, Dios te va a amparar? Pero los que andan, no, los que andan en el Espíritu, y ellos andan en el Espíritu pero de la carne, en el espíritu diabólico de este mundo, de la corriente de este mundo. A su nombre sea la gloria. Que andan imitando las cosas del mundo, hasta las modas del mundo, que andan más desnudas que vestidas, o andan más desnudos que vestidos. ¿Por qué? Porque andan imitando, porque los deseos de la carne, los deseos de este mundo, todo quieren hacer. ¿Por qué? Porque andan en carne. Porque si anduviéramos en el Espíritu, lo que el Espíritu dice, un espíritu es con Él. Si anduviéramos en el Espíritu, andaríamos siendo uno con el Señor. Digo andaríamos porque también yo me incluyo en todo esto, hermano. Porque esto es de reflexionar, meditar cómo estoy caminando, quién me está gobernando, si Dios, el Espíritu Santo, o si la carne, o los demonios. Por eso acá se prueba, hermano, por su fruto se conoce todo árbol. Cuando viene la palabra, hermano, de apretar, cuando ya la palabra nos confronta y la palabra nos enfrenta y miramos en el espejo a cara descubierta, que es la palabra, el espejo que nos refleja, estás en falta en esto porque andás en la carne. No nos gusta, hermano. No nos gusta que nos digan que andemos en carne. Nos gusta que esta carne le gusta que andemos, ay, siervo de Dios, sierva de Dios, andas en el Espíritu, haciendo cosas que no son. Por eso dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Lo van a empezar a negar. No van a hablar de Cristo. No van a entregar folletos. Ya no se van a interesar por venir ni siquiera, hermano, a venir a congregarse. Es una de las formas más efectivas de que son cristianos, porque no vienen a congregarse. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, en mi casa. Dios sabe, ¿no? Los demonios dicen, el Dios sabe todas las cosas. Claro que nos conoce, claro que sabe todas las cosas. Pero a Él no se le puede negar. Porque si nosotros le negáramos aquí abajo, Él también nos va a negar, hermano, cuando estemos delante de Él. Allí en los cielos, alabado sea Dios. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. A mí si no hubiese sido por Jesucristo, hermano, que Dios nos alumbró, que nos puso aunque sea un problema para entrar a los caminos del Señor, no estaríamos acá. Gracias a Dios que puso, ¿no?, esa circunstancia para entrar en Cristo Jesús. Pero nada más. Todo lo ha hecho por Dios, porque Dios usa a las personas, usa circunstancias, usa a las personas de afuera, o también usa a la gente de adentro, hermano, para hacer vasos de bendición nada más para ese momento, para tratar de salvar a las almas.
A su nombre sea la gloria. Pero estas personas van a negar que Dios los rescató. Porque gracias a fulano de tal, que me habló, que me dijo y me llevó a la iglesia de fulano de tal. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde aparece Cristo ahí? A su nombre sea la gloria. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea que Dios los va a destruir. Ellos se destruyen ellos mismos. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones. Por eso las iglesias están llenas. Las iglesias están abarrotadas de gente, llenas de gente. ¿Pero por qué? Gente que anda en la carne. ¿Cómo andan vestidas? ¿Cómo andan en el vocabulario? ¿Cómo andan en el trato contra el prójimo, con el prójimo? Si es un desastre, hermano. Aquí en Cardona es un desastre. Es un desastre cómo son los evangélicos, o cómo estamos los evangélicos. En el hablar, en el vestir, en el modo de conducirnos, hermano, en el modo de andar, de caminar, en el modo de hablar con nuestro prójimo, el de comunicar las cosas a veces con nuestro vecino, que es incrédulo. Somos un desastre. Y todavía si viene Cristo me voy con Él. Por eso es la palabra de exhortación, hermano. ¿Quién nos está gobernando? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, muchos van a seguir todas esas cosas, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería. O sea, que estas personas, estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos ministros que se disfrazan como ángel de luz, que se disfrazan como buenos ministros de Jesucristo, dice por avaricia, en el corazón son ávaros, quieren nada más que dinero, dinero, dinero y vivir una vida de bienes y de tener muchos bienes. Dice, harán mercadería, o sea que van a hacer mercadería de vosotros, dice, con palabras fingidas. Les van a presentar lindo el evangelio, pero para su propia ganancia, para su propio bienestar. Sobre los tales, dice, ya de largo tiempo, hace largo tiempo ya, la condenación no se tarda. O sea que ya están condenados. Esas personas que no siguen a Jesucristo en espíritu y en verdad, que entre comillas son evangélicos o son cristianos, y que muchas personas los siguen, ya está la condenación de largo tiempo, ya está. Dice, no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, aquí Pedro empieza a recordar algo. Empieza a recordar la rebelión que hubo en el cielo. Porque si Dios, dice, Dios Padre, no perdonó a los ángeles que pecaron, porque los ángeles pecaron, se rebelaron contra la autoridad de Dios, sino que arrojándolos ¿al qué? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Fíjese que hay demonios que están encarcelados todavía, nada más que para ser juzgados en el día del juicio, porque si fueran libertados, hermano, o si estuvieran libres esos demonios, nosotros ya no estaríamos acá, ni la tierra existiría. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Verso 5. Fíjese. Y si no perdonó, o sea que Dios no perdona, hermano, a aquellos que transgreden la ley de Dios, que pisotean, y que también no perdona los que blasfeman el Espíritu de Dios y blasfeman la verdad. Porque Dios no toma por inocente aquel que es culpable. Porque el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que se crean ser cristianos y engañen a las demás personas para su propio beneficio. A su nombre sea la gloria. Y si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas más, o sea, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que Dios, en la época antigua, cuando vino el diluvio y llovió 40 días y 40 noches,
y se rompieron las cataratas de los cielos y el abismo levantó sus olas, porque se abrió la tierra y de la tierra emergió agua. Dice que el mar subió, las aguas subieron y se murió toda carne. Nada más que Noé, Cam, Set y Jafet y la mujer y las 4 mujeres de Noé y de los 3 hijos de Noé fueron los que fueron salvos. Salvos por gracia nada más. 8 personas. 8 personas. Noé y 7 más, que fueron sus hijos, las mujeres de sus hijos y la mujer de Noé. Nada más. Fueron 8 personas que se salvaron por gracia de toda una humanidad llena de impíos, que blasfemaban, que se casaban, que se daban en casamiento, que se burlaban de Noé, que se burlaban de las cosas que decía. Gloria al Señor. Y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así que usted está viviendo impíamente. Si usted está viviendo, alabado sea Dios, conforme a la carne, está viviendo impíamente. Está viviendo como un impío en la carne. Entonces, hermano, va a ser condenado. Al no ser que se arrepienta. Al no ser que empiece a buscar de Dios en serio. Y empiece a buscar de Dios en serio. Y empiece a buscar la llenura del Espíritu. Fíjese que esto va para todos nosotros, hermano. Esto va para mí primero y para todos nosotros. Alabado sea Dios. Que Dios nos dé entendimiento, hermano, y que derrame temor sobre cada corazón, hermano, y sobre cada mente. Alabado sea Dios. Por eso, si Dios condenó al mundo aquel, dice, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué eran las ciudades de Sodoma y Gomorra? Vivían impíamente, vivían en la carne. Desde el más chico hasta el más grande era solo maldad. Pensaba su corazón solo maldad. Era hombre con hombre, mujer con mujer. Querían entrar, hermano, hasta los ángeles le querían entrar. Hermano, y es lo que se está viviendo ahora. Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, como los días de Lot. A su nombre sea la gloria. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre y el pueblo de Dios está como viviendo en la carne. ¿Cómo va a esperar a Jesucristo, hermano, en la carne? Si tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo, llenándonos todos los días y aguardando al Señor. ¿No está el corito ese que dice, te espero, Señor, te espero? ¿No? Orando, te esperaré. ¿Y dónde está la oración, hermano? Todos los días y en la iglesia del Señor, esperando al Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Pero la oración en el Espíritu, la oración en el Espíritu. No la oración en la carne, que oramos 10 o 15 minutos o 1 hora igual en la carne y después nos levantamos y nos vamos y seguimos siendo las mismas personas impías. Hay que buscar la presencia de Dios, hay que buscar la llenura del Espíritu, hermano, todos los días de nuestras vidas. Tener experiencia, de ir experiencia tras experiencia, conociendo a nuestro Señor y conociendo al Espíritu de Dios, alabado sea Dios, más y más. Verso 6. Verso 7, perdón. Y libró, dice, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra, Lot, y habla de Lot solamente, porque no habla de las 2 hijas, habla de Lot. Dice que hacía, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él veía las cosas que hacían. Él escuchaba las cosas que hacían y que hablaban. ¿Y qué le hacía? Afligía su alma. Oraba por esas almas para que se arrepintieran. Pero no le hicieron caso. No hicieron caso a las palabras de Lot ni a los ángeles, sino que el Señor las destruyó. O sea que, hermano, que a los que viven en la carne Dios los va a destruir. En la segunda muerte. Esa muerte que es reservada para el diablo y los demonios.
¿Y por qué? Porque la gente quiere irse a condenarse, porque no quiere buscar de Dios, hermano. No quiere santificarse, no quiere apartarse de lo que es andar en pecado. Alabado sea Dios. Ahora, fíjese en el 9. ¿Sabe Dios librar? ¿Sabe el Señor librar de tentación a quién? A los piadosos. Pero si soy piadoso, Dios me va a salir, me va a librar de tentación. Me va a librar de la tentación dándome la salida, hermano. Pero si no, voy a ceder a la tentación y voy a pecar. ¿Por qué? Porque mi vieja naturaleza carnal me está gobernando. Ahora, ¿sabe el Señor librar, dice el verso 9, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio? Y no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia, que va a estar de entre los hermanos, va a haber falsos maestros y falsos profetas y falsos hermanos dentro de la congregación de Jesucristo. Por eso hay que andar probando a todo espíritu, si son de Dios o no. A su nombre sea la gloria. Por eso vienen y se van, por eso están un tiempo y se van, están un mes, están 2 meses y vienen y se van. ¿Por qué no pueden pasar una prueba para la otra? ¿O por qué no pueden superar lo que tienen que superar? Porque están en la carne, y en la carne no se puede superar nada. Solo en el Espíritu, solo teniendo fe en Jesucristo, hermano, y en el Espíritu de Dios, creyéndole a la palabra y a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ahí está, que gobierna nuestra vida. Verso 10. Fíjese por qué le digo que gobierna en la carne, porque dice, y mayormente aquellos que van a ser castigados y reservados para el día del juicio, dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, que siguen en la carne, no andan en el espíritu, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de la potestad de superiores. Fíjese por un momentito. Gloria al Señor. Dice acá en el verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en ¿qué? En concupiscencia. ¿Sabe lo que significa concupiscencia en el diccionario? Yo lo saqué de la web, de allí, en el T-Diccionario. Gloria a Dios. Dice así, concupiscencia. Deseo de bienes y placeres materiales. No. Poquito, presten atención a lo que dice, porque todavía no he terminado. Deseo de bienes y placeres materiales. O sea, un placer material. ¿Qué es el deseo que nosotros tenemos del mundo que deseamos poseer? O que estamos poseyendo. ¿Qué placer nos da algo material o algo que deseamos tener? ¿Qué placer, qué material o algo material de aquí abajo, qué es lo que nos da placer tener? Fíjese, especialmente, dice, hay algo especial. Especialmente el deseo sexual. Generalmente desordenado o exagerado. Eso es andar en la carne. Y ceder, dice, y ceder a la tentación. Por eso si nosotros andamos en el Espíritu, Dios nos va a librar, hermano, de la tentación de pecar y de ceder alabado sea Dios, allí, de ceder al pecado. Porque si andamos en el Espíritu se opone a la carne para que no haga lo que quiera. Por eso la concupiscencia, hermano, es andar en la carne, es a tener apetitos desordenados de la carne, deseos materiales o placeres materiales de este mundo, especialmente el que está en el sexo.
desordenado, dice, y o exagerado. Dentro del matrimonio vale todo. No, hermano. Por eso hay que abrir los ojos. Si Dios te está dando una nueva oportunidad, Dios te está brindando la salida. Pero no andes en la carne, anda en el espíritu. Para poder ver, hermano, el enemigo se filtra por cualquier cosa. Podemos estar atados en la parte sexual. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, desátame. Rompe las ligaduras del diablo en esta área. Y si usted lo cree, Dios lo va a hacer así. Y después los frutos van a empezar a cantar en nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Fíjese lo que sigue diciendo. Deseo de placeres terrenales y lujurioso. Ay, tengo un deseo bárbaro de irme para el campo y estar tranquilo, lejos de la multitud y del bullicio de la gente. Eso es un deseo y un placer de la carne. Porque te manda Dios que estés ahí, solo, sin llevarle la palabra a nadie. Por eso Dios, si tú te escapas para algún lado, siempre Dios te va a mandar gente alrededor. Tenemos que entenderlo todo eso. Alabado sea Dios. Y lujurioso. La lujuria, hermano, el andar en la carne y andar mirando, codiciando cosas, codiciando mujer, codiciando hijo y codiciando hombre. Alabado sea Dios. Eso es todo de la carne. Todos deseos vehementes de andar en la carne, lujurioso. Que están dentro, desgraciadamente, están dentro del pueblo. Están como las doctrinas de los nicolaitas. Alabado sea Dios. Amén. Seguimos por un momentito más, dice, y mayormente en el verso 10 de 2 de Pedro, capítulo 2, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, o sea, desprecian a Dios, hermano, que los rescató y que dio su vida en la cruz del Calvario. Fíjese, atrevidos, son atrevidos. Estas personas que andan en la carne son atrevidos. Atrevidos porque dicen andar en el espíritu y andan más encarnados que nosotros o andan más encarnados que la propia carne. Y contumace. No temen decir mal de las potestades superiores. O sea que estas personas, hermanos, andan en la carne y hablan mal del pastor, hablan mal de fulano, hablan mal del presbítero, hablan mal de cualquier persona que está por encima de ellos, hasta aún de la propia milicia o de las propias autoridades que están en el mundo, hermano. Hablan mal. Desprecian el señorío de Dios y hablan mal de las autoridades superiores. Si las autoridades están puestas por Dios, hermano. Sí, la verdad. El presidente, todo eso. Todo. Y no podemos hablar mal. No. A su nombre sea la gloria. Porque ¿de dónde viene el hablar vanidad? ¿De dónde viene, hermano, el hablar falso testimonio? Todo de la carne, fruto de la carne. Verso 11. Mientras que los ángeles, o sea, los ángeles que están en el cielo, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No hay ninguna palabra de maldición, hermano, en el cielo. Pero esto dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea que se van a morir en su propia perdición, son nacidos para morir en su propio error, porque no quieren convertirse ni tampoco se van a convertir. ¿Qué quiere decir que perecerán? Se van a morir, Sí. van a perecer, se va a morir. Alabado sea Dios. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día.
Hoy, este fin de semana, nos vamos a gozar todo en el gran debut, en el rendezvous, perdón, en el rendezvous de Cardona, ya. Nos vamos todos. Yo no le voy a hacer propaganda. Pero todas las personas que se deleitan ahí, que van ahí, se deleitan en la carne. Me voy a Dolores, o me voy allá a Palmita a ver al rendezvous, a la fiesta de la primavera. Y eso no es un deleite de la carne, no es un placer de la carne. Si ahí no hay nada de Dios, ¿qué es lo que hay de Dios ahí en esa fiesta? ¿Cómo no? Están los, aleluya, están los que no son convertidos, los que andan en la carne, los va a ver todo allí, todo amontonado, y ni siquiera traigan un folleto, ni nada. Están, gloria a Dios, ay, aleluya, ay Señor, ay qué lindo. Y mirando a veces personas semidesnudas. Y también ellos andan semidesnudos. Y por eso a nosotros nos condenan. Por eso a nosotros a veces nos dicen que somos legalistas o que somos esto o que somos lo otro. Si vamos a lo que dice la palabra de Dios. Fíjese en el diario vivir. Cómo viven los evangélicos en su casa. En las casas de ellos. Fíjese cómo se visten, cómo salen a la calle, cómo trabajan, cómo es su vocabulario. Si andan a los gritos, hermano. ¿Cómo andás? Dios bendiga. Ese es el saludo de los cristianos. Sin camisa. O sin camisa. Cortando pasto y sin camisa y diciendo que Cristo viene. Cristo viene, pero Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Así no te va a llevar. Si Dios dice que no tenemos que mostrar nuestra desnudez a nadie, solamente a nuestro esposo o a nuestra esposa o esposo, nada más. Yo tengo que ver la desnudez de mi esposa y ella tiene que ver mi desnudez, nada más. ¿Y por qué andan mostrando todo al mundo? Como los mundanos. Cuando tenemos y andamos en el Espíritu, el Señor siempre nos pone el temor de Dios. Si no andamos en el temor del hombre, porque fulano no les gusta que andemos con pantalón apretado, tenemos que andar con pollera larga. No es porque yo diga, o no es porque el pastor diga, sino es por lo que Dios diga, hermano. Si andamos en el Espíritu, vamos a andar en el temor de Dios, pero como andamos en la carne, vamos a andar en nada, sin temor. Vamos a andar sin vergüenza y sin respeto hacia Dios y hacia las autoridades. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, gloria a Dios, recibiendo el verso 13, el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Vieron? Comen significa que hasta aún comen la cena del Señor, hermano. Comen la cena del Señor con pecados ocultos, pecando deliberadamente. Y dice la Biblia que tenemos que participar de la cena del Señor, sí. Pero tenemos que empezar a mirar cómo estamos delante de Dios. Porque esto es de tener temor, hermano, porque se juega el pasar de aquí en adelante, el pasar una eternidad con Cristo, haciendo la voluntad de Dios, como dice su palabra, o sin Cristo, una condenación que no se tarda. ¿Quiere andar en la carne? Anda en la carne. ¿Quiere andar agradando a las personas? Anda en la carne. Pero no va a agradar más a Dios por más que usted lo tenga en la boca, o por más que usted ore, o por más que usted lea la Biblia, pero si usted no cumple los mandamientos de Dios y no anda en el Espíritu, usted no puede ser arrebatado. Si el sello que necesitamos para ser arrebatado es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si yo no tengo el sello del Espíritu, la jarra del Espíritu, como dice la palabra de Dios, hermano, el Señor no me puede llevar. Yo no puedo traspasar las paredes, hermano, con un cuerpo glorificado para esperar al Señor Jesucristo en los aires. Me voy a pegar contra el techo y me voy a bajar para abajo.
Porque la carne no puede pasar. No. Por eso en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados en gloria. En gloria. Porque la gloria de Dios, hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo, si todos andamos en el Espíritu, todos vamos a ser arrebatados. Pero si andamos en la carne, nos vamos a quedar, hermanos, va a quedar para sufrir. Y si no tratamos de irnos ahora y perseverar ahora, menos después, a su nombre sea la gloria. Fíjese, verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Viven mirando a las mujeres o a los hombres codiciando el cuerpo que tienen. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de ¿qué? De maldición, no de bendición. Porque todo le va a salir mal. ¿Cuántos pueblos hoy tienen que estar acá, escuchando la palabra? Y hoy por estar en los deleites del mundo, por gozar y agradar a los hombres, hoy no están escuchando la palabra del Señor. Si lo que se habló ahora, ya después del fin de semana, ya se va a hablar con otro tema, lo que Dios permita para hablar. A su nombre sea la gloria. Han dejado el camino recto y se han extraviado, dice, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Ay, que quería gloria, que quería esto, que quería lo otro. Voy a Balac, maldigo al pueblo de Dios y ¡pum! No, hermano. Tenemos que tener cuidado. El cual amó, dice, el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Eso lo puede ver, hermano, allí. Alabado sea Dios en Números. Gloria a Dios. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, ahí habla del 4, del versículo 4 al 35, le habla de Balaam. Alabado sea Dios. ¿Quién era Balaam? ¿Y quién refrenó la locura? Alabado sea Dios. Porque una mula habló con Balaam. Gloria a Dios. Y por último, hermano, vamos a ir a la primera epístola de San Juan, primera de Juan, para adelante. Estamos en segunda de Pedro, adelante viene segunda de Juan, bueno, en el otro lado de la hoja. En el capítulo 2, pero vamos a ir del verso 14. Fíjese. Vamos a ver el verso 7 en adelante. Dice, un nuevo mandamiento allí, fíjese. Hermanos, dice, está hablando Juan al pueblo, Juan a la iglesia, a los hermanos en Cristo. No escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es que la palabra que habéis oído desde el principio, la palabra de Jesucristo, hermanos, la palabra de Jesús. Allí en San Juan capítulo 13 nos habla del amor que tenemos que tener entre hermanos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo no tengo el amor de Dios, tampoco voy a poder amar a mi hermano ni a mi hermana. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, dice el verso 8, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, o sea, en Jesucristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice, acá no habla el que está, sino el que dice. Hay muchas personas que dicen ser hermanos en Cristo, pero no lo son. Fíjese, el que dice que está en luz, el que dice que está en el verdadero camino y aborrece a su hermano, o sea, y le tiene rabia y tiene un problema con su hermano y con su hermana. La Biblia nos habla, dice, si tenemos algún problema, cuando venimos a la iglesia, tenemos que dejar la ofrenda y ir a arreglarme con mi hermano, si hay alguna diferencia o no, porque eso me va a apartar del camino. No solamente me va a apartar, hermano,
sino que va a generar rencor, se va a generar odio, va a generar una rencilla. ¿Por qué? Porque ya no voy a andar mal en el espíritu, voy a andar en la carne. Porque el aborrecer no es andar en el espíritu, sino que el Señor nos dejó bien clarito en su palabra, el amar. El amarnos los unos a los otros. Este es el amor de Dios. Porque si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, que veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no veo? Primero tengo que aprender a amar a mi hermano o a mi hermana en Cristo, porque amándolo o amándola a ella o a él, a mi hermano o a mi hermana, estoy amando a Jesucristo. Si es que el Espíritu de Dios, hermano, está ahí, o si anda en el Espíritu o no, a su nombre sea la gloria. Porque muchos confunden el amor de Dios con otro amor, el amor de la carne. Gloria al Señor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, o sea, el que se levanta contra el hermano, contra la hermana, contra el siervo, contra la sierva, o contra el pastor, la pastora, la diácona o la diaconisa, o el diácono, ¿no? Está todavía en tiniebla. Así que, hermano o hermana, si usted me tiene rabia a mí, usted tiene rabia al pastor, o al que está delante, o a un hermano o hermana, todavía está en tiniebla, por favor arrepiéntase, está en la carne. Si el mandamiento de Dios es amar al prójimo, es amar a mi hermano y a mi hermana. Amén. Gloria al Señor. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. O sea, no va a tropezar. ¿Por qué? Porque si viene una persona carnal, no se va a poner a discutir un espiritual con un carnal. Por eso, el que ama a su hermano está en la luz y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él, o sea, en esa persona, no hay tropiezo, porque no lo va a seguir tropezando, nada más que lo va a dejar hablar y le va a decir, Señor, perdónalo, está en la carne. Hermano, arrepentite. ¿No? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, o sea, la oscuridad, la carne, los demonios le van cerrando los ojos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, lo dice la Biblia, hermano, Jesucristo mismo. Entonces dice allí, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre, en el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, a través de la palabra se han convertido, viven en el Espíritu de Dios. Viven en amor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno por la palabra. Haciendo la palabra, viviendo la palabra, meditando en la palabra, se vence al maligno y todas las obras infructuosas de la carne. Y se anda en el Espíritu y se puede vencer. Por eso el Espíritu nos escribe a esto. A los padres, pero a los que andan en el Espíritu. Amando a su hermano o amando a su hermana. Ahora fíjese en el verso 15. No améis al mundo. Y esto es para todos. No amen al mundo, ¿no? Ni las cosas que están en el mundo. O sea que acá hay otro amor. El amor del Padre es a través de su palabra y amando a nuestro prójimo. Pero tenemos que tener cuidado, no amar a las cosas del mundo. Ni al mundo, ni a las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre No está en él. no está en él, o sea que el Espíritu de Dios no está. No está el Señor. No está Dios en esa persona. Si alguno ama al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y aquí se fijan, hermano, la iglesia en general cómo está. ¿Quién la está gobernando? El Señor nos habla y nos ha hablado que no amemos al mundo. Santo. Y no amemos al mundo, ni lo que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, lo dice Juan allí, a través, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, los deseos de la carne. La carne tiene deseo. Los deseos de los ojos. ¿Usted qué desea con esos ojos? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? El diablo. Si el mundo anda buscando a quién devorar, hermano. El diablo fue arrojado a la tierra, hermano, para hacer lo que quiera. Anda buscando, hermano, a los que realmente son hijos de Dios para devorarlo, para matarlo, para alejarlo de las cosas de Dios. Por eso el que se dice que anda en la luz, tenemos que tener cuidado. El que pretenda estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Por eso, hermano, tenemos que perseverar en oración, perseverar en la palabra, empezar a perseverar en el Espíritu. Porque si no estamos haciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de los deseos de la vida, los deseos de la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo quiere agradar al mundo. Dice, el mundo pasa y sus obras y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y dónde va a permanecer, hermano, los que hacen la voluntad de Dios? ¿En el mundo? ¿Se van a ir de la iglesia? No, van a permanecer y perseverar en la iglesia. Pero los que hacen la voluntad de Dios, los que están llenos del Espíritu, venciendo todos los días. Todos los días una guerra. Amén. Fíjese por un momentito en el Evangelio de Juan. Sí, Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Y vamos a ir mayormente al capítulo 3. Pero en el verso, vamos a ir al verso 31. Capítulo 3 de Evangelio de Juan, entre Lucas y Hechos, capítulo 3, verso 31. Fíjese, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales que habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios que habla. Si Dios te envía, hermano, y si Dios te envió, es para que tú hables de Dios. El que anda en el Espíritu va a hablar solo palabra del Espíritu. No va a tener oportunidad, hermano, de hablar cosas de la carne y cosas de la vanagloria de esta vida. Porque no va a hablar vanas palabras, sino que va a hablar palabras de edificación. Y por ahí se conoce, hermano, quiénes son los que andan en carne y que no. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Se conoce quiénes son los que andan en carne y que los que andan en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu lo van a alejar, hermano, porque es pura palabra, pura hablarme de Dios, de la Biblia y de pura aquí, pura allá, fu. No, hermano, si la gente ahora hoy no quiere hablar nada del Espíritu, hoy no quiere hablar nada de Jesucristo, del Salvador, ni de la sangre de Cristo quiere hablar.
Hoy quieren hablar de la carne. Y vamos a ir al concierto de Rojo y al concierto de fulano de tal y vamos a ver una película y vamos a ver esto y vamos a ver lo otro. Cosas livianas, cosas de la carne. Y después vamos a comer algo, vamos a hacer un social entre todos, hermano. Es lo que más. Y yo es lo que hacen, hermano, en todas las iglesias. Es lo que hace. Si por eso nosotros salimos de ahí. Sí, amén. ¿Sabe? Festejar un cumpleaños y posponer la cena del Señor, hermano. ¿Les parece que andan en el Espíritu? Las cosas del Señor. Santo. Y a nosotros nos dicen que estamos locos. Por favor. Loco estaría, hermano, si estaría en el mundo. Ay, sí. Ahí estaría loco. Perder la salvación tan grande que Cristo la compró a precio de sangre, hermano. Es cierto eso. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, fíjese. Porque en el verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por eso el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y cuántas personas que andan en la carne están negando la eficacia de Jesucristo? Que te dicen, sí, Jesucristo, sí, yo creo, sí, yo creo, sí, pero con los hechos lo están negando que creen a Jesucristo. Porque lo está gobernando, tiene un gobernador sobre su cabeza y que no se llama Espíritu Santo, se llama carne, se llama diablo y Satanás porque están endemoniados hasta las patas. Entonces, ¿quién está gobernando hoy en día la iglesia de Jesucristo? ¿O quién me está gobernando a mí? ¿O quién te está gobernando a ti? La Biblia, hermano, es muy clara. El Espíritu dice claramente a la iglesia, hermano, que en los postreros tiempos vendrán burladores. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Nos habla quiénes son los que andan en el Espíritu y nos habla quiénes son los que andan en la carne, los gobernados por la carne. Dice que después de una y otra amonestación al hermano o cualquiera, dice, deséchalo, porque no entiende, no comprende. Como diciendo, déjalo que se remache solo. Porque si nos entretenemos, hermano, a veces nos perjudicamos nosotros. Ahora, ¿quién es el que te está gobernando? Yo no le preciso decir quién te está gobernando a ti o quién me está gobernando a mí. O usted no me precisa decir quién me está gobernando. Porque cada uno conoce en qué estado se encuentra delante de Dios. Cada uno conocemos, hermano. Y no nos es diferente cómo andamos con Dios. Por eso ahí está como dice en 1 Corintios capítulo 11, allí tomando la cena indignamente. Por eso hay muchos debilitados. Por eso hay muchos enfermos dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque no se examinan. Porque no se examinan para tomar la cena del Señor. Porque no hacen lo que es debido. Están tomando condenación y destrucción para sí mismos. ¿Por qué? Porque andan en la carne y quieren seguir en la carne. Y en la carne no se puede agradar a Dios. Por eso cierren sus Biblias, hermano. Y cada uno conoce el estado en que está. Uno conoce el estado. Uno conoce la situación a veces en la que está nuestro espíritu. ¿Cómo andamos caminando con Dios? ¿En la carne o en el espíritu?